Vamos a hablar sobre el antisemitismo que hay. ¿Por qué mucha gente está hablando? En la Biblia soporta el antisemitismo. El Nuevo Testamento soporta el antisemitismo. Eso es lo que mucha gente dice. ¿Por qué? Porque hay unos textos que se están tergiversando, malinterpretando, como que da al lugar el antisemitismo. Acuérdense que el antisemitismo es una expresión de desprecio, de odio hacia el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Que esa expresión de desprecio, de una manera, el cristianismo lo está expresando y no se ha dado cuenta de que está cayendo del antisemitismo. Vamos a verlo cómo en el Nuevo Testamento refleja el antisemitismo cristiano. Así que yo creo que el fundamento del antisemitismo y una de las causas que llevó al holocausto está en las malas interpretaciones y adiciones hechas al Nuevo Testamento. Considero que si el cristianismo examina su teología y postura hacia Israel, debería llevarlo a un arrepentimiento y que éste debe incluir cómo se debe en alguna parte leer y reexaminar con conciencia pura, con corazón honesto, las actitudes, la teología básica hacia los judíos, hacia el Nuevo Testamento, a fin de tratar con eficacia el problema del antisemitismo. Que cuando empieza a leer el Nuevo Testamento, se da cuenta de que muchas ideas que se han fomentado dentro del cristianismo han sido ideas que han sido infundadas para como llevar al antisemitismo o fueron tomadas del antiguo, desarraigadas del Nuevo Testamento para crear una idea antisemita. Ahora, hay un maestro, un profesor hebreo que se llama Michael J. Cook. Él es profesor de literatura del cristianismo. Dice que de Early e Intertestamental en el Colegio de la Unión Hebrea, él dice que hay 10 temas en el Nuevo Testamento que son las mayores fuentes de ansiedad de judíos acerca del antisemitismo cristiano, y a mí me gustaría hablar sobre ellos. Yo no lo voy a decir exactamente como él lo dice, pero va a traer base esos 10 temas. No lo vamos a decir todos, sino que vamos a hacer una serie de explicaciones sobre esos textos. Lo primero, dicen así: los judíos son culpables de la muerte del Mesías. ¿Cuánto hemos oído eso? Ellos dicen, en la palabra textual cristiana, dicen que ellos son culpables de la muerte de Jesús y que por ende son culpables de que mataron a Dios. Acuérdense que en el cristianismo el concepto Dios hacia Jesús es la deidad, Jesús, y nosotros entendemos que eso es una mala interpretación de la palabra, porque Yahshua no es el Padre. Y entonces se ha deidificado lo humano, lo creado, para crear una deidad. Ahora, miren cómo dice Mateo 26. Mateo 26:1 empieza: cuando Yahshua terminó de hablar, le dijo a sus talmidim, a los discípulos: como ustedes saben, Pesá es dentro de 2 días, y el Ben Adán será entregado para ser clavado en la estaca de ejecución. Entonces los principales Coanín y los ancianos se reunieron en el patio de Caifás, el Cohen Gadol. Ellos hicieron planes para arrestar a Yahshua sorpresivamente y matarle. Pero dijeron: no durante la fiesta, pues la gente se amotinará. Acuérdense que estoy tratando de probar. Yo quiero probar aquí, porque el término, cuando dicen los judíos son culpables de la muerte del Mesías, ellos están generalizando y diciendo que el pueblo judío, que los judíos son los culpables de la muerte del Mesías. Y yo quiero demostrar que no es así, que es un mal concepto. En Hechos capítulo 2, Pedro dice, mire, escuche bien
que da lugar como que Pedro está desquitándosela. Pero mire, hombre de Israel, escuchen esto. Yahshua de Nazaret fue un hombre que por sus poderosas obras, milagros y señales que Yahweh hizo por medio de él en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido Yahweh. Ustedes mismos saben esto. Este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado. ¿De qué hombre está hablando? De Yahshua. Fíjate que está hablando de Yahshua como hombre. Y conocido de antemano por Yahweh y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la Torá. Ustedes le clavaron la estaca a la estaca y le mataron. Usted ve la forma en que Pedro está hablando. Pedro está diciendo como que ustedes lo mataron. ¿A quién le está hablando? Está hablando al pueblo judío. ¿Pero quién está hablando? Está hablando uno que es judío. Entonces, ¿quiere decir que Pedro se está incluyendo dentro de los que lo mataron? Pedro estuvo presente cuando él ejecutó la muerte del maestro. Tenemos que entenderlo. Mire cómo dice primero. Mire cómo dice. Por lo tanto, en el verso número 36, por lo tanto, toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Machía a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron el estaca. ¿Verdad? Él dice, ustedes ejecutaron el estaca. En el capítulo 3:14 dice, ustedes negaron al Jacados inocente. Ustedes le negaron y en lugar de él pidieron indultar a un asesino. ¿Ve? Que el concepto es como generalizado, pero no está hablando de todos los judíos. Sí, hubieron judíos, está diciendo, hubieron judíos que estuvieron implicados dentro del complot para matar a Yahshua, pero no fue el pueblo judío en sí, sino una élite, un grupo que planeó y planificó con maldad y alevosía la muerte del maestro. Cuando él dice ustedes le mataron, ustedes me negaron, él se está refiriendo a ese grupo. ¿Por qué? Porque él es judío también. Los discípulos eran judíos. Entonces, él no se está hablando, él no se está refiriendo en general a todos, sino a ese especial grupo que fue autores de la muerte del maestro. Ahora, él dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ahora, fue el pecado de la humanidad que lo llevó allí, entienda eso. El pecado de la humanidad fue que llevó a Yahshua al madero. Todo, dice la palabra, que todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, todos somos culpables. ¿Cierto? Porque Él murió por mí. Dice en el versículo 17, mas ahora, hermano, ya sé que ustedes no entendieron el significado de lo que estaban haciendo, ni tampoco sus gobernantes. Mire cómo cambia la cosa. Pero está diciendo que ellos sí accionaron con cierta maldad, pero lo hicieron dentro de una capa de ignorancia. Muchos de ellos fueron influenciados. Muchos de ellos fueron engañados. No sabían que el hombre que estaba allí, este hombre que está allí, que están llevando a la estaca, era el hijo de Yahweh. Pero los sacerdotes sí lo sabían. Sí lo sabían. Porque el mismo Pedro está diciendo que lo que hicieron ellos fue rebelarse contra el Tanat, contra las escrituras, contra la Torá. Porque cuando Yahshua hablaba y mencionaba la Torá, ¿cuál era el deber de un Cohen, de un sacerdote? Ir verificar por las escrituras si lo que estaba diciendo era cierto o era falso. Ellos sabían que estaba diciendo lo cierto. ¿Por qué prosiguieron con su maldad y con su pecado? Porque por los intereses de poder
por las conveniencias económicas, por el puesto político. Todo eso llevó a que ellos siguieran en su pecado y en sus mentiras. Pedro sigue diciendo en el versículo 18, pero es así. Es como Yahweh cumplió que había anunciado de antemano cuando habló por medio de todos los profetas, a saber que su Mashiach habría de morir. En otras palabras, dentro de todo lo que ellos estaban haciendo en sus corazones, había un propósito del Padre, un plan eterno del Padre, donde nosotros estábamos incluidos. Que el Padre sabía que ellos iban a ejecutar tal maldad, pero el propósito de la muerte de su hijo iba a traer bendición a toda la humanidad. Mira que dice Lucas 23:34. Yahshua dijo allí en el madero: Padre, perdónalos, porque no entienden lo que están haciendo. Lo voy a repetir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. La cosa es que si el mismo que era la víctima, que fue azotado, que fue escupido, que fue maltratado, que fue humillado hasta lo sumo, está reclamando perdón para estas personas que no saben lo que están haciendo, entonces, ¿quién soy yo para ir y juzgar las personas que él mismo perdonó? ¿Quién soy yo para maldecir personas que él mismo nunca maldijo? ¿Quién soy yo para despreciar a aquellos que él nunca despreció, sino que lo amó hasta la muerte? Porque allí en su muerte, él estaba expresando amor. Ahora, permítame darle otra especie de dato básico que usted necesita saber para entender al tratar con esto. Yahshua tuvo dos juicios primordiales. Primero, tuvo un juicio religioso eclesiástico judío y después un juicio político secular romano. Y la razón es esta. Los judíos eran un pueblo bajo la autoridad de Roma y los controlaba. Y los judíos no tenían el derecho de ejecutar a nadie. No podían matar a un criminal, no tenían el derecho a la pena capital. Los romanos se reservaban el derecho. Entonces, los judíos podían condenarlo a la muerte, pero no podían ejecutarlo. ¿Cierto? Entonces, lo que podían lograr en su juicio religioso, tenían que convencer a los romanos de apoyarlos. Porque los romanos eran los que tenían que hacer la ejecución. Tanto los judíos como los romanos violaron toda la ley de justicia, toda la verdad, toda la equidad y cometieron crímenes horrendos en contra de un hombre inocente. Es decir, tanto los judíos como los gentiles son culpables. Entonces ahí se cumplen las escrituras. Tanto judíos como gentiles son culpable delante del Padre. Así que aquel que viene y señala su dedo hacia los judíos, acuérdese que hay 4 que lo señalan a él, porque también usted es culpable. Mire el otro punto. Ellos dicen, las tribulaciones del pueblo judío en todas partes de la historia constituyen el castigo del Padre en ellos por matar al Mesías. O sea, el pueblo está sufriendo porque ellos mataron a Yahshua. Ahora yo pregunto, ¿desde cuándo el pueblo de Israel no ha estado sufriendo? ¿Desde cuándo? Desde antes aún de ser formado como pueblo de Israel, desde la simiente de Abraham han estado sufriendo. ¿Ok? Cuando cayeron en Egipto, que tuvieron un periodo bueno, pero estuvieron sufriendo como esclavos. Todo el tiempo en el desierto estuvieron sufriendo. Y aún para tomar la tierra han estado sufriendo hasta el día de hoy. Como dijo el primer ministro Netanyahu, todavía
están peleando por su independencia después de 70 y pico de años. Porque siguen peleando por su tierra. Ahora, este pensamiento está expresando un desconocimiento de la Torá. Porque cuando usted va al pueblo de Israel, dentro de la Torá, lo que mal se dice en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta de las innumerables guerras, batallas y luchas que el pueblo de Israel ha tenido en toda su historia. En toda su historia. No hay una parte en la historia donde ellos no han sufrido. Y si usted lee la historia de Flavio Josefo sobre la guerra de los judíos, eso es interminable. Eso es interminable. Un pueblo que ha estado al punto de extinción constantemente, pero que milagrosamente han sido librados. Gracias al Eterno por ello. ¿Se acuerda del pecado del becerro de oro en el desierto? Ese pecado ha traído todavía consecuencias. Porque todavía han habido idolatría dentro del pueblo. Y ha sido uno de los pecados que han marcado al pueblo elegido negativamente desde unos 4,000 años hasta hoy. Muchos no han entendido el plan del Eterno con su pueblo. El llevarlos a las naciones es parte de su propósito para llevar a las familias de la tierra y así cumplir la promesa dada a Efraín en el capítulo 26 y 49 del Génesis. ¿Qué dice allí? En ti serán benditas la familia de la tierra y la formación de naciones. Como vimos, en general, ellos no fueron culpados por la muerte de Yahshua, sino solo a aquellos que lo odiaron y llevaron en realidad sus propósitos en violaciones de la Torá. Los judíos han sido también víctimas del odio étnico contra ellos, producto de la influencia diabólica del antisemitismo y la falsa religiosidad. El Holocausto fue también iniciado por las teologías erradas antijudías basadas en el Nuevo Testamento. El bien admirado y renombrado, y lo va a decir aquí, el bien admirado y renombrado en sermones Martín Lutero fue su gran propulsor. Según la historia lee así, y esto está basado en documentos que he encontrado y he leído en Wikipedia. Yo quiero que usted escuche con claridad todo esto. La actitud de Lutero hacia los judíos cambió a lo largo de su vida. Él tenía un buen concepto al principio, después cambió. En una primera fase en su carrera, hasta 1536 más o menos, expresó gran preocupación por su situación en Europa y manifestó gran ilusión con la idea de convertirlos al cristianismo. ¿Qué es lo que quería hacer Lutero? Convertir a los judíos al cristianismo a través de sus reformas evangélicas. Más tarde, sin embargo, denunció al pueblo judío y alentó a sus compatriotas en su persecución. En un párrafo de su obra que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Ese libro lo puede quizá buscar en internet y ver allí, que deplora el fracaso de la cristiandad en su intento de expulsión. Lutero usó argumentos teológicos para justificar su odio a los judíos. El primer comentario conocido de Lutero acerca de los judíos se encuentra en una carta escrita al reverendo Akita George Spalatin en 1514. Él dice: la conversión de los judíos puede ser obra de Dios operando desde dentro y no trabajo del hombre, o más bien intento desde afuera. Si sus transgresiones se toleran, seguirán otros peores, pero al abandonarse a la reprobación de la ira de Dios, pueden llegar a volverse incorregibles y, como dice el Eclesiastés, al que es incorregible, la corrección lo empeora en lugar de mejorarlo. En otras palabras, estamos tratando de tratar con esta gente que no se quiere convertir al cristianismo. Por tanto, son incorregibles. Tenemos que darle corrección. Esa es la idea. Se cree que Lutero se vio influenciado
por un libro que se llama La creencia judía al completo, de otro autor. Es un converso al cristianismo que se había convertido en luterano, que fue publicado en el 1530 y era un libro antisemita que fue leído por Lutero en el 1539. Ahora, sobre este libro de los judíos y sus mentiras, en 1543, Lutero publicó sobre los judíos, dice, en esta obra llega a las afirmaciones como que los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no un pueblo del Eterno, y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. Están manchados con las heces del diablo, en la que se revuelcan como cerdos. Las sinagogas es una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. Lutero propaga que las sinagogas y escuelas rabínicas sean puestos al fuego, su libro de oración destruido, que se prohíba a los rabinos predicar, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna. Y estos insectos, gusanos venenosos, deben prepararse para el trabajo forzado y la expulsión definitiva. En este libro, Lutero parece incluso recomendar su asesinato, cuando escribe: seremos culpables de no destruirlos. Estamos hablando de Martín Lutero, el gran hombre de la Reforma, y que se predica en los púlpitos. Ahora, esto suena un poquito fuerte, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué sucede? Que ahora, esto fue como para la media, ahora en lo moderno, la opinión predominante entre los historiadores es que la retórica antijudía de Lutero contribuyó significativamente al desarrollo del antisemitismo en Alemania. Y la década de 1930 y 1940 proporcionó una base ideal para el ataque del partido contra los judíos. Estamos hablando del partido nazi. O sea que Lutero ya estaba muerto, claro, pero sus ideas, sus ideales influenciaron para que los nazis, muchos de ellos nazis, tomaran pretexto contra los judíos. Robert Wade, que es un psico de la historia de Hitler, que habla de la historia de Hitler y de Alemania, de la Alemania nazi, dedicó toda una sesión a la influencia de Lutero en la ideología nazi y hitleriana. Él está analizando este pensamiento. Señaló que en Mi lucha, que es un libro, Hitler se refirió al líder protestante como un gran guerrero. O sea, está hablando de Lutero. Como que tú eres un gran guerrero, un verdadero estadista y un gran reformador. Junto a Richard Wagner y Federico el Grande, quien tras el holocausto de Hitler concluyó que sin ninguna duda el luteranismo influyó en la historia política, espiritual y social de Alemania de una manera que, después de una cuidadosa consideración de todo sucedido, únicamente puede describirse como faticida. O sea, que esta influencia dentro, en los 1930, 1941, dentro de Alemania, que formó y promulgó el antisemitismo, donde creció con tanta furia, fue lo que propulgó para que se hiciera el holocausto. Ahora, la teología católica, oiga bien, está llena de pensamientos antitorá, lo que indirectamente lleva a rechazo de la enseñanza del Padre y las malas interpretaciones que llevan a las ideas antisemitas, tal como ocurre hoy. Y tristemente,
Los grandes teólogos católicos son la teología que se estudia en los colegios e institutos cristianos. Y lo sé porque yo lo estudié. Son teólogos católicos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene el predicador, viene influenciado por todo lo que ha aprendido en el colegio o instituto, no viene llevando sus propias ideas, ni interpretaciones, ni confrontando las ideas que está oyendo, sino que está repitiendo. Entonces lo hace como parte de su conocimiento, y no solamente parte de su conocimiento, que lo hace como parte de su gran verdad. Pero esa verdad no es otra que una gran mentira. Una mentira que has estado repitiendo. Yo le pido perdón al Padre porque también la repetía. Nosotros vamos a seguir hablando sobre estos puntos porque hay otros puntos que es interesante que se tenga que conocer sobre los pensamientos antisemitas extraídos erróneamente del Nuevo Testamento. Shalom.